Jesucristo es el motivo de mi canción. Buenas noches, hermanos, amigos, hermanas, que Dios les bendiga. Bienvenidos una vez más a nuestro culto virtual, culto de oración de todos los días miércoles. Espero que todos se encuentren bien. Déjenme arreglar un poquito acá que se está moviendo. Espero que todos nos encontremos bien, de salud, espiritualmente, anímicamente, bueno, en todo lo que nos haga falta. Espero que Dios esté presente siempre en nuestras vidas, apoyándonos como hasta ahora lo ha hecho. Un año de mucha dificultad, un año en el cual nosotros hemos pasado por muchas pruebas, todo el mundo, creo yo, no solamente los hijos de Dios. Hemos pasado por momentos difíciles y todavía se está luchando con cosas muy difíciles, cosas muy duras. Pero así como ha sido hasta este momento, yo pienso que Dios va a continuar llevándonos al frente, cuidando, protegiendo nuestras vidas. Quiero saludar a las personas que ya se han conectado y que han mandado sus saludos. Vamos a hablar de un tema muy importante. El domingo que viene es nuestras elecciones acá en Perú, elecciones presidenciales, y es una cuestión muy delicada para nosotros los peruanos y para nuestra nación. Entonces quiero tocar ese tema en esta noche para que nosotros podamos tener conciencia de lo que está viniendo y lo que nosotros tenemos que hacer. Pero primero quiero saludar a las personas que están con nosotros, a los que nos están mandando saludos. Regina Amorín, ella seguramente es de Brasil. No estoy viendo acá bien la foto, pero una hermana de Brasil, que Dios la bendiga, un fuerte abrazo. Ella dice gloria a Dios. Hermana Aida Romero, que es mi mamá, dice buenas tardes, queridos hermanos, que Dios siga guardando nuestras vidas aquí viendo en familia. Amén. Nuestra hermana Norma también dice buenas noches y muchas bendiciones, querida iglesia. Liban también dice buenas noches, queridos hermanos. Luis también está con nosotros, Pastor Liban. Lía también dice buenas noches, hermanos, y bendiciones. También nos manda sus saludos mi esposa, y dice buenas noches con todos, queridos hermanos y amigos que nos ven. Regina Morín, sí, ella dice que es de Bertioga, Brasil. Regina, en todo caso, de Bertioga, Brasil. Seguramente yo la conozco a la hermana, he estado en la iglesia de Bertioga allá en Brasil, Sao Paulo, y pido a Dios que me dé la oportunidad de poder regresar y poder visitar a aquellos amigos, aquellos hermanos tan preciosos que me han acogido muy bien por allá. Nuestra hermana Norma dice aquí en familia esperando la santa palabra, amén. Qué bueno. Nuestra hermana Luz también dice buenas noches, pastor y queridos hermanos, un abrazo para la familia también de nuestra hermana Luz. El hermano Renato dice buenas noches, querida iglesia, Perú para Cristo, y a todos ustedes hermanos, que Dios bendiga nuestros hogares. Analía Osana dos Anjos, de Brasil también, ella dice, oh gloria. A mí me gustan los comentarios de los hermanos de Brasil. Acá también Jeffrey dice, pastor, buenas noches. Pastor Jeffrey, buenas noches, nuestro querido pastor Jeffrey. La hermana Jesús dice, bendiciones, pastor, pidiendo oración por salud y protección para mi Asuntita y hermanos, mis hijas, Yajaira y familia. Amén. Siempre estamos en oración por nuestros queridos hermanos de la congregación. Y vamos a orar también por usted, hermano. Y por nuestro hermano Luis, nuestra hermana querida Betty. Dice que Dios bendiga este día que nos está dando para escuchar su palabra. Buenas noches, pastor, y a toda nuestra gran iglesia. Amén, hermana querida. Un fuerte abrazo para usted. Y la hermana Jesús también nos dice orar por Dinko y Yadira para curar sus heridas. Y mi Luciani. Y acá por mi salud de la de Luis. Amén. Amén, querida hermana. Vamos a estar en oración por todas las personas que están necesitando también de oración. Hermanos,
luego de haber leído los saludos de las personas que ya enviaron, vamos a pasar al tema que en este día vamos a conversar. El título de este mensaje es Gobierno Humano, porque 11 de abril, como les dije, es un momento importante para nosotros, los peruanos, algo que tiene que ser hecho con mucha responsabilidad, porque nosotros vamos a participar de algo que va a decidir los días siguientes, inclusive dentro de este año. Va a decidir lo que va a suceder en el país para todas las personas que viven aquí. Entonces es un hecho, es una acción que nosotros tenemos que hacer de forma muy patriota, de forma muy responsable, porque amamos al Perú. En particular, yo quiero decir que agradezco a Dios el hecho de que me haya dado esta nacionalidad, me haya permitido nacer aquí en Perú, a este país que amo bastante, nuestro país, y además aquí en Cusco, ¿no? Yo estoy feliz de ser peruano. Por muchos años nuestra nación, nuestro país ha sido manoseado, ha sido ultrajado, ha sido saqueado, ha sido robado, se han perdido libertades, la esclavitud es todos los días, aunque ya no es visible como el tiempo anterior, me refiero a los incas y el tiempo de la esclavitud, como nosotros los peruanos conocemos nuestra historia. Entonces, el Perú ha pasado por muchos gobiernos y la gran mayoría corruptos, la gran mayoría ha hecho que el país, en vez de tener un crecimiento como se espera, como se debe, ya que el Perú es un país muy rico en todo el área, podría decir así, de territorio, en todo el territorio que nosotros tenemos, inclusive en el mar, las millas que nosotros tenemos en el mar. El Perú, nuestra nación, sería una nación más próspera, sería una nación, como muchos ya lo han dicho, de repente una potencia dentro de Latinoamérica. ¿Por qué no? Yo creo que sí, porque, hermanos, miren la variedad que nosotros tenemos aquí en todos los productos. Tenemos minerales, tenemos materia prima, pero parece que los gobernantes que han entrado, no solamente estoy hablando de los presidentes, sino los gobiernos regionales, las municipalidades, parece que cada persona que entra con la mentalidad de llenarse los bolsillos, inclusive corriendo grandes riesgos y consecuencias como son denuncias, procesos, cárcel y etcétera. Parece que no les da miedo ese tipo de cosas, están enfocados más que todo en el dinero, en el poder y permanecer, y no les importan los peruanos, no les importan sus compatriotas, no les importan sus vecinos que muchas veces están pidiendo un poco de caridad para que ellos puedan alimentarse, alimentar a su familia, poder llevar a sus hijos a tener estudios, etc. Yo, por ejemplo, cuando estoy en Brasil con mis amigos, en las casas de ellos, cuando estoy visitando algunas ciudades y estoy en esta agenda que siempre tengo cada vez que viajo, puedo ver la diversidad que Brasil también tiene, porque es un país muy rico, muy grande también, ¿no? Y yo veo, por ejemplo, los productos, me gusta observar bastante los productos, los insumos que usan para su comida. Y es que cuando yo estoy allá, amo más al Perú, me acuerdo más del Perú, de la comida, de todas las cosas que acá nosotros podemos disfrutar como peruanos. Entonces, por ejemplo, ¿no? Y esto no es hablar mal, sino que es para mencionar nada más la riqueza que también nuestro país tiene, así como otros países. Por ejemplo, en cuanto a variedades, ¿no? Yo veo que he conocido unas 4 o 5 variedades de papa allá. Pero si nosotros venimos acá a Cusco, nosotros tenemos casi o más de 3.000 variedades de papa. ¿Y qué es lo que pasa? El producto no se vende acá, el buen producto como debe de ser, sino que sale al extranjero, lo procesan, lo regresan acá y nosotros lo compramos y más caro todavía. O sea, hay cosas que yo digo, ¿por qué suceden de esa forma? ¿Por qué los gobernantes, por qué los jefes
los presidentes no se esfuerzan un poquito más en que nuestra nación pueda tener más industria, pueda darles más trabajo a los propios peruanos, pueda haber más empresas dentro del Perú y esto desde parte del gobierno se pueda apoyar? Pero no es así, se apoyan más a los inversionistas del extranjero, se apoya más a otras personas que vienen del extranjero, pero no se apoya a nuestra nación. Y no estoy hablando de que solamente nosotros deberíamos tener trabajo y no los extranjeros que vienen aquí, no, porque tampoco tengo esa idea. Pero estoy hablando de que en casa tenemos que dar prioridad a los que son de la casa y a apoyar a los que también están necesitando que son de afuera. Para esto voy a citar como parte de la introducción el libro de Proverbios, por favor, el libro de Proverbios capítulo 29 y vamos a leer el versículo 2, dice la Biblia así: cuando los justos dominan o gobiernan, que es en otra versión, cuando los justos dominan, el pueblo se alegra. Mas cuando domina el impío, el pueblo gime. Y nosotros nos encontramos en esa condición. Los peruanos estamos prácticamente gimiendo de dolor, de hambre. Estamos tan angustiados, o sea, hablando del país entero, preocupados, asustados, no hay medicina, no hay una correcta educación, no hay saneamiento, se promete mucho, como por ejemplo en estas campañas que nosotros seguramente hemos visto y tenemos que ver también porque tenemos que informarnos y aparte procurar también la lectura en otros medios. Todo lo que prometen y a las finales no cumplen. Entonces acá se hace carne, se hace viva este versículo donde dice: cuando los justos dominan, el pueblo se alegra, pero cuando domina el impío, el pueblo gime. Y Perú, como muchos países dentro de Latinoamérica, nos encontramos en una situación crítica, hablando de forma política en ese ámbito. Y claro, también la salud, la educación, como nosotros lo estamos viviendo en carne y hueso, si no me equivoco, se dice así este dicho. Entonces, hermanos, a nosotros nos toca tener este deber cívico con mucha responsabilidad si somos peruanos, si queremos al Perú. Solo que está ocurriendo como lo que ocurre en muchos años. Hay muchos partidos políticos que se están presentando a la candidatura a la presidencia. Hay muchos, algunos puntean, otros que continúan desde hace muchos años atrás, partidos ya, por decirlo así, partidos viejos, ¿no? O antiguos, hay otros nuevos, o no tan nuevos, pero personajes que de repente conocíamos, pero que ahora se están presentando para la presidencia. Hay muchos, por ejemplo, muchas personas que tienen, qué sé yo, entre 20 a 35 o casi 40 años, que ellos van a votar por ciertas influencias dentro de la familia. Por ejemplo, la persona que vivió dentro del fujimorismo, ¿no? Por mencionar un partido, porque yo no voy a decir ahora si estoy en contra de uno, si estoy a favor del otro, porque eso no me compete a mí en este momento. Entonces, si una persona ha vivido ahí, su hijo nació o su hija nació dentro de ese gobierno y no le ha gustado porque ha visto cosas irregulares, ha hecho malas cosas, porque déjenme decir, todos los gobiernos han tenido cosas buenas y también cosas malas. Y yo creo que la mayoría ha entrado con ganas de sacar dinero. Yo creo eso. Pero bueno, esa es mi opinión. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Los padres comienzan a influenciar a sus hijos en sus conversaciones, en sus palabras, y los hijos muchas veces no son personas que van a investigar por su propia cuenta, sino que van a dejar que esa semilla de odio, de rencor, se siembre en sus corazones y simplemente comiencen a hablar en contra de un partido del cual ellos no han investigado, no conocen, y bueno, lo único que van a hablar son cosas que han aprendido, que han escuchado de sus padres, de sus tíos, de sus amigos, etcétera, como lo que ha sucedido hace poquito. Y aquí sí yo me gustaría dar esa libertad de decir, por ejemplo, ¿no? Cuando entró Merino, fue vacado Vizcarra, entra Merino y se levantaron las las protestas, y un montón de chicos, más que todo jóvenes, ¿no? Chibolos, vamos a decir así, a los que les gusta decir
jocosamente acá en el Perú, a los pulpines, salieron y decían, ¿no? Se han metido con la generación equivocada, nosotros somos la generación equivocada, que a nosotros no nos van a hacer esto, aquello y el otro, porque murieron 2 chicos dentro de este breve gobierno de Merino. Entonces se levantaron, lo sacaron del poder, manipulados. Muchos de ellos, claro, fueron porque creían que estaban haciendo algo bueno, pero la mayoría simplemente, hermanos, vamos a reconocer, hay que ser honestos, la mayoría simplemente fue utilizado. Hay un dicho que ahorita se escapó de mi cabeza, para definir este tipo de grupos que muchas veces son manifestantes, que no saben lo que están haciendo, pero les parece divertido, les parece curioso, les parece un acto patriótico y simplemente van. Son usados, ¿no? Son usados por diferentes políticos. Entonces, eso es lo que ha pasado. Pero después comenzaron a morir más personas dentro del gobierno actual, pero no han dicho nada, ya no se golpean más las ollas, ya no salen más las personas por sus ventanas a determinada hora para golpear, para aplaudir. ¿Dónde están estos chicos que decían, ¿no? Somos la generación del bicentenario, la generación con quien no se deben meter, porque a nosotros no. Pero miren cuántas personas ya han muerto y ahora ya no se escucha nada de ellos. Simplemente porque han sido usados, han sido utilizados. Nosotros estamos viviendo entonces dentro de un momento muy importante en nuestra vida. Las elecciones vienen y tú tienes que ser responsable. No puedes votar simplemente porque tu familia odia a cierto candidato. Tú tienes que odiar. No tiene que ser así. Tampoco tienes que aplaudirlo. Lo que estoy tratando de decir es, infórmate. No solamente escuches lo que te han dicho en contra o a favor. Habiendo escuchado, habiendo estudiado un poco de la historia, pero también de fuentes fidedignas, ¿no? Porque en Internet hay todo tipo de cosas que nosotros vamos a absorber y también pues tienen ciertas conveniencias dependiendo de la fuente. Entonces, quiero que veas aquí qué es lo que sucede. Ya lo estamos viviendo en carne propia, pero mira, vamos a Isaías capítulo 1 y esto es lo que sucede cuando los gobernantes y que Dios no permita que entre una persona que vaya a destruir nuestro país. Dice así, Isaías capítulo 1, versículo 23, tus príncipes, los príncipes en esta parte, en esta lectura, vienen a ser gobernantes. Es así, a los príncipes o a los gobernantes también reciben este nombre. Tus príncipes, prevaricadores, compañeros de ladrones, todos aman el soborno y van tras las recompensas. Miren lo que dice acá, es algo importante, no hacen justicia al huérfano, ni llega a ellos la causa de la viuda. Cuando se va a mencionar en la Biblia huérfanos y viudas, se está refiriendo también a las personas más desvalidas, a las personas que no tienen las condiciones, a los que están marginados. Entonces, volviendo a leer esta parte, dice, tus príncipes prevaricadores y compañeros de ladrones, todos aman el soborno y van tras las recompensas. Estamos hablando de los gobernantes. Y van tras las recompensas, no hacen justicia, o sea, no les importa el huérfano, no les importa la viuda, no les importa cuando escuchan, por ejemplo, justicia, cuando esas personas piden justicia, cuando se les pide que se les apoye, a ellos no les interesa. En cada gobierno es así, o sea, en cada gobierno corrupto. ¿Por qué? Porque lo que ellos están interesados es en tener plata y como decimos nosotros, meterle la uña al dinero del Estado, que es dinero en realidad del pueblo, para meterse en sus bolsillos. ¿Hasta cuándo nosotros y el resto de las personas no nos vamos a dar cuenta que nosotros mismos estamos poniendo a ese tipo de ladrones en el poder, a ese tipo de personas que lo único que hacen es robarse todo el dinero que hay y que sea posible, y se van a otros países y tienen cuentas aquí, tienen casas por acá y el otro? Yo no estoy en contra también de las personas que hacen bien su trabajo y pueden enriquecerse, porque eso es normal, eso es natural. Yo creo que también existe el mérito al esfuerzo, la meritocracia, creo también en eso. Pero no es posible que nosotros pongamos en el poder a sinvergüenza simplemente por no habernos informado.
simplemente porque oímos que el vecino va a votar por tal partido, ay, como me cae bien y yo quiero caerle bien, voy a votar también por los que ellos van a votar. Es que como mi pareja va a votar por tal persona, yo también voy a votar por tal partido. Es que como mis papás me han dicho que este partido era malo, que han hecho sufrir, que nos han hecho daño, yo también voy a odiarlos. No se trata de eso, hermanos, porque nosotros tenemos que ser responsables en lo que nosotros vamos a hacer. Dice en la nueva versión internacional de Isaías capítulo 1, versículo 23, tus gobernantes son rebeldes, son cómplices de los ladrones. Cuando yo estaba meditando y buscando más información acerca de esto, que me llamó la atención, que esto es tan, pero tan actual, o sea, no solamente pasaba en el tiempo de Isaías, incluso antes, porque siempre ha habido esa distribución, esa jerarquía entre los pueblos, o sea, los que dominan, los que son gobernantes, los jefes, vamos a decir así. Eh, y comencé a leer algunos comentarios. Y esto cuando dice, por ejemplo, son cómplices de los ladrones. ¿Por qué ellos no frenaban a los ladrones que asaltaban en los caminos, a los ladrones dentro de la ciudad, que saqueaban las casas, que robaban a las personas? Porque ellos ganaban una comisión. Dejaban trabajar a estos ladrones en los caminos, a los viajeros que asaltaban, a las personas de la ciudad, porque ellos los dejaban trabajar y tenían su protección además para que ellos puedan recibir una parte. ¿Eso sucede hoy en día? Pues claro que sí, existen las coimas. Tantos videos que han salido, por ejemplo, de todas las personas que por dinero han hecho una cosa o tal cosa. Estoy evitando ser minucioso en las palabras que digo, porque yo sé que no todos aquí que estamos asistiendo este mensaje pensamos igual de un mismo partido. Nos puede agradar un partido y otro que está viendo lo puede detestar. Uno puede estar a favor y otro puede estar en contra. Entonces quiero ser lo más neutro posible y no hablar de un partido en particular, sino hablar de estas personas que se están preparando para destrozar nuestro país. Hermanos, hay muchos partidos políticos y seguramente tú te vas a inclinar por uno de ellos. Este domingo que viene tenemos que votar por uno de ellos. Pero por favor, infórmate antes para que no suceda lo que está pasando aquí, porque esta palabra de Isaías 1:23 es muy actual. Hoy en día continúa pasando eso. Son cómplices de los ladrones muchos gobernantes. Son amantes de los sobornos, a pesar de que tienen muchísimo dinero, quieren continuar ganando mucho más de lo que les es permitido. Por ejemplo, congresistas, los asesores, los presidentes, y tenemos nosotros, ustedes saben que existe el sueldo vitalicio, o sea, de aquellos presidentes que ya salieron y todavía se les paga. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo pregunto, ¿por qué? Ayer yo vi, por ejemplo, una publicación que decía, súmate si estás en contra o si estás a favor, mejor dicho, de quitarles el sueldo vitalicio a estas personas que inclusive han robado al país y que inclusive están pasando por procesos, justamente por haber cogido dinero del país. Entonces, yo no entiendo por qué nosotros permitimos ese tipo de cosas. Y la verdad, yo no quería decirlo en este momento, lo estaba dejando para más adelante, pero es que el pueblo es corrupto. Nos quejamos mucho que ellos son corruptos, que nuestros gobernantes y nuestros jefes y ahí se me va, los congresistas y que están por la plata, pero el pueblo es corrupto. Y porque son corruptos, la gran mayoría colocan, de acuerdo a sus intereses también, a personas corruptas. Termino de leer esto y dice, van detrás de las prebendas. No abogan por el huérfano porque no les trae dinero, al Estado no le importa. Hermanos, ellos prometen que vamos a hacer esto por la falta de trabajo, vamos a hacer esto por los marginados, vamos a llegar con agua aquí, vamos a sanear con luz por acá. Y no pasa eso, hermanos queridos, no pasa eso absolutamente. Entonces acá dice, no abogan por el huérfano, ni se ocupan de la causa de la viuda. No les interesa, en realidad ellos quieren llegar al poder. Eso es lo que pasa con gobernantes corruptos, pero existe una advertencia contra esos gobernantes que son corruptos.
Vamos por favor a Miqueas, capítulo 3, donde dice así, lo voy a leer en la versión de la Reina Valera, dice Miqueas capítulo 3, dice, dije, oíd ahora, príncipes de Jacob, otra vez príncipes, está hablando de gobernantes, jefes de la casa de Israel, ¿no concierne a vosotros saber lo que es justo? Versículo 2, vosotros que aborrecéis lo bueno y amáis lo malo, que le quitáis su piel y su carne sobre los huesos, que coméis asimismo de la carne de mi pueblo, está hablando de los gobernantes, y les desolláis su piel de sobre ellos, y le quebrantáis los huesos y les rompéis como para el caldero y como para carnes de olla, entonces clamaréis a Jehová y no os responderá. Antes esconderá de vosotros su rostro en aquel tiempo por cuanto hicisteis malvadas obras. Así ha dicho Jehová acerca de los profetas, acerca de los que hacen errar a mi pueblo y claman paz cuando tienen algo, y claman paz cuando tienen algo que comer, y al que no les da de comer, proclaman guerra contra él. Por tanto, la profecía se os hará noche y oscuridad de adivinar. Está hablando las consecuencias para este tipo de gobernantes. Y sobre los profetas se pondrá el sol y el día se entenebrecerá sobre ellos y serán avergonzados los profetas y se confundirán los adivinos y ellos todos cerrarán los labios porque no hay respuesta de Dios. Mas yo estoy lleno de poder, dice el Espíritu de Jehová, y de juicio y de fuerza para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Vamos más abajo, verso 9. Oíd ahora esto, jefes de la casa de Jacob y capitanes de la casa de Israel, otra vez gobernantes, que abomináis el juicio y pervertís todo el derecho. O sea, distorsionaban todo. Que edificáis a Sión con sangre y a Jerusalén con injusticia. Sus jefes juzgan por cohecho. Miren lo que dice la Biblia, o sea, es tan actual, Dios mío, porque estas cosas que pasaban antes continúan pasando aquí. Dice así, que sus jefes juzgan por cohecho y sus sacerdotes enseñan por precio y sus profetas adivinan por dinero y se apoyan, está hablando de la corrupción de estos gobernantes, y se apoyan en Jehová diciendo, no está Jehová entre nosotros, no vendrá mal sobre nosotros. Por tanto, a causa de vosotros, Sión será arada como campo, y Jerusalén vendrá a ser montones de ruinas, y el monte de la casa por cumbres de bosque. Como está pasando hoy en nuestro país, se está destruyendo nuestro país a causa de la corrupción y a causa de estos gobernantes a quienes el pueblo en sí ha puesto en el poder. Como ahora está sucediendo, hermanos, dentro de nuestro país, como ha sucedido en Venezuela, como ha estado por suceder en Brasil, como está sucediendo en Argentina, como ha sucedido también en Bolivia. Abramos nuestros ojos. Parece que hay un virus que es más fuerte todavía de lo que nosotros estamos viendo y está destrozando cada país donde se establece. El amor por el dinero, la corrupción de los gobernantes, las ganas, el amor por ganar más dinero. ¿Y quiénes son los que sufren? Entonces cada poblador. Pero, como les dije, nosotros, lamentablemente, el pueblo en sí, tengo que hablar de una forma general, es corrupto. Nosotros decimos que tal gobernador o tal congresista son corruptos, este partido político son corruptos. Pero saben, el pueblo también es corrupto. Por ejemplo, se sube a una combi, ¿no? Determinada persona y paga con una moneda de 2 soles. Y al boletero el boletero se confunde en dar el vuelto y da un vuelto de 5 soles, hasta de 10 soles, porque está tan atareado de dar vuelto para todo el mundo que ha subido y se confunde. Y entonces el que pagó con 2 soles recibe un vuelto de 10 y no dice nada y se lo guarda. Y todavía dice, ay, Dios me está bendiciendo. No, es porque esa persona es corrupta, es porque esa persona tiene el corazón ya cochino. Porque esa persona debería decir, ¿sabes qué? Yo te he dado 2 soles y me estás dando un vuelto de más. Entonces nos quejamos de los malos gobernantes, nos quejamos de aquellos que son corruptos, de aquellos que les gusta el dinero, solamente el dinero, pero cuando, por ejemplo, se le cae dinero del bolsillo,
un cheque de 10, un cheque de 20 o demás a una persona, el que está detrás pone su pie y se hace loco. Eso es ser corrupto, eso es ser conchudo. Entonces no hay cara para hablar también, hermanos queridos. Nosotros si estamos pidiendo por un presidente, por un gobernante que no sea corrupto, el pueblo tampoco tiene que ser. Porque en Gálatas capítulo 6, versículo 7 dice, no se engañen, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso mismo cosecha. Y si nosotros estamos pagando consecuencias por un sistema corrupto en el cual estamos viviendo, es porque nosotros también nos hemos corrompido en algún momento. Por ejemplo, personas que venden alimentos. Viene una persona a una tienda y compra un kilo de arroz, un kilo de azúcar, un kilo de papa o un kilo de lo que sea. Y esas romanas o esas balanzas están con truco para engañar, menos 100 gramos, menos 200 gramos, y se le está cobrando el peso de un kilo. Eso es corrupción, eso son ganancias deshonestas. Entonces el pueblo tiene lo que merece. Inclusive también funcionarios que por algún favor a alguien del pueblo están pidiendo una coima, una ayudita, dicen ellos. Por ejemplo, cuando hay operativos, muchos, y esto ha salido en la televisión, ha salido en el internet, muchos han dicho ya, pues dame un sencillo y anda nomás. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a pedir que ya no haya más corrupción si la gente se comporta de esa manera? De esa manera. Si decidimos por un candidato o por otro, entonces no debemos quejarnos luego de él porque así como nosotros lo quisimos, fue como nosotros lo pedimos. Si las personas sufren es porque en algún momento de su vida tomaron la decisión de elegir a esta persona, a cuál persona. Entonces, hermanos queridos, nosotros tenemos que ser inteligentes, tenemos que ser honestos, tenemos que ser personas que se alejen de la corrupción. Pedimos, pero estamos cometiendo también mucha corrupción. De una forma general estoy hablando esto. Ahora, quisiera decirles que no podemos apoyar, no podemos votar por candidatos en este domingo. No podemos votar por aquellos candidatos que de forma directa o indirecta van a generar lo que ahora está sucediendo en las redes sociales. No me acuerdo la palabra, se me ha ido en este momento. Si alguien tiene la palabra ahí y me está entendiendo, puede escribirlo en el comentario que yo lo leo. Cuando te silencian, por ejemplo, cuando tú das un comentario, censura, esa es la palabra. Ahora está ocurriendo mucha censura. Y a los cristianos están censurando. Por ejemplo, si ustedes conocen a César Vidal, que es una persona muy ilustrada, muy conocida, una persona que admiro bastante, por hablar acerca del plan global que se viene para este 2030, por esta agenda que se viene para el mundo entero, lo han censurado, lo han sacado de sus redes por un tiempo, porque él está opinando, porque él estaba informando, porque él está hablando acerca de lo que conoce. Entonces, hoy en día, nuestros candidatos son de ciertas inclinaciones políticas, sociales, de ciertos sistemas, de cierto tipo de ideología que quieren implantar por diferentes, ¿cómo puedo decir?, intereses en el país, ¿no? Entonces no podemos votar por ese tipo de candidatos que están a favor del aborto, por ejemplo. ¿Cómo vamos a votar? ¿Cómo vamos a, por ejemplo, a orar? Señor, cuida a los niños, cuida a las personas que están embarazadas, Señor, y votamos por uno que dice que puede haber aborto libre, que es cuestión de salud. ¿Desde cuándo el aborto es una cuestión de salud? Donde entrando dos en una sala, o sea, una madre embarazada, sale uno y el otro muere. ¿Cómo va a ser salud eso? Eso no puede ser posible. No puede ser posible que los cristianos voten en candidatos que proponen de forma directa o indirecta el aborto. Y déjenme decirles que la mayoría está proponiendo eso, está a favor de eso. No podemos votar por candidatos que están a favor de un matrimonio homosexual.
Estoy hablando para cristianos, los que entienden qué es cristianismo, los que saben su posición delante de Dios. No solamente incluso nosotros como cristianos evangélicos, sino los católicos, los mormones, los adventistas, los testigos de Jehová y aquellos que creen que están siguiendo a Jesús. Entonces, los que decimos que somos cristianos, no podemos votar por personas que están a favor del matrimonio homosexual, a favor de ideologías extrañas que deforman las buenas costumbres, las sanas costumbres establecidas por Dios. Dice la Biblia en Romanos capítulo 12, versículo 21, no seas vencido de lo malo, sino vence el mal con el bien. Y estar a favor de este tipo de cosas, por ejemplo, es una aberración. ¿Cuántas veces ustedes, acá en Cusco, por ejemplo, han visto en la noticia que sale en la marcha por el orgullo gay? Y es una atrocidad porque las personas, ¿qué tipo de orgullo, qué tipo de marcha, qué tipo de manifestación tranquila y pacífica es aquella donde se están sacando y mostrando sus partes íntimas a los demás, y aún así no quieren que los sexualicen, no quieren que se les critique, no quieren que se les diga por favor vete más allá porque estoy acá con mis hijos? Si tú quieres hacer tu vida, haz como tú quieras, porque cada uno tiene libertad de hacer lo que le dé la gana con su vida, siempre y cuando no lastime al que está a su lado. Entonces nosotros los cristianos, aprovecho para decir eso, no estamos en contra o no nos oponemos a lo que las personas quieran hacer con su vida, pero no nos tienen que imponer desde el Estado, desde el gobierno, nos tienen que imponer un estilo de vida, una ideología que nosotros no tenemos. Y fíjense que son minorías que ahora están gobernando en realidad. Y esto Dios lo prohíbe, lo condena. Vayan a la Biblia y ahí pueden encontrar que Dios no está a favor del aborto, porque el único que determina, el único que le pone fin a la vida puede ser Dios, no el hombre. Por ejemplo, ahora en Perú ha habido un escándalo hace unas semanas acerca de la eutanasia de una mujer que lo estaba solicitando. Las marchas por el aborto, que tiene que ser así, que tiene que ser así, que el gobierno tiene que pagar esto, que se acepte, por ejemplo, el matrimonio homosexual, que dentro de los colegios se establezca una ideología de género y que, ay Dios mío, hay cartillas, por ejemplo, que circulan. Yo no soy especialista de estas cosas, pero leo, veo, observo las opiniones, los debates, por ejemplo, que se hacen aquí, y yo digo, ¿qué es lo que está pasando? Lo que una generación lo tolera, la siguiente la va a abrazar, la va a aceptar, la va a legalizar. Por eso, hermanos, el país y los países que han entrado en esta onda, en esta ola, se están degenerando, se están destruyendo y están acabando con todos los valores que antes se tenían. Esto es triste, pero está sucediendo de esa forma. Quisiera que vayamos también al libro de Filipenses. Vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de Filipenses, por favor, a leer el capítulo 4. Filipenses, capítulo 4, versículo 8 y versículo 9. Los que están ahí podemos leer. Dice así: por lo demás, hermanos, versículo 8, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay alguna virtud, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Versículo 9, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, Pablo está escribiendo, dice, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Así que nosotros tenemos que pensar si en el plan de gobierno de tal candidato o de tal partido político hay algo bueno, como está en el versículo 8, hay algo verdadero, hay algo honesto, hay algo justo, hay algo puro, hay cosas amables, hay cosas de buen nombre, de buena virtud. Si es digno de alabanza, en esto pensar, en esto meditar, en eso ocuparse. Por favor, no solamente porque parece más preparado. Uy, él parece más preparado, es un orador, habla, entretiene a las personas cuando está hablando. Sí, ellos también pueden engañar muy fácil sin que te des cuenta. No se trata de que sea el más preparado en el país, pero el más preparado ¿en qué? En robar, en mentir,
en meter la mano suavecito sin que las personas se den cuenta, porque hay muchas personas que están preparadas, que ya son políticos de hace muchos años y que creo que ninguno aquí, o poquititos, pero estos poquititos no están pues liderando las encuestas, esos poquititos no tienen casi denuncias, no tienen procesos, y los que están liderando, nosotros sabemos, ¿no?, cuáles son los partidos que están liderando, aunque también las encuestas están direccionando el voto, me parece, del pueblo, ¿no?, de aquellos que van a votar. ¿Por qué? Porque una encuestadora sale, por ejemplo, tal partido está haciendo sensación y les está sacando ventaja por tanto por ciento, y al que no les gusta le ponen como en el cuarto o tercer lugar. ¿Por qué? El que va a ver eso va a decir, ah, si no va a estar mi candidato por lo menos en segundo lugar, ya pues votaré por este. Entonces es una forma de dirigir el voto, es una forma de inducir a la persona al error. La encuesta A tiene al candidato, bueno, voy a decir color blanco, ¿ya?, como ganador, porque le interesa. La otra encuesta B tiene al otro candidato de color, es que no quiero ni mencionar colores ni nombres porque van a decir, ah, está diciendo que votemos por él. De ninguna forma, ¿ya? Entonces, cada encuesta tiene a uno en primer lugar y eso es para direccionar el voto. Entonces, que tu voto sea responsable y no estés siendo direccionado o siendo motivado por estas encuestas. Si has decidido, porque ya has leído, porque ya te has informado, porque has buscado conocer cuál es su propuesta, cómo va a gobernar, no por las críticas que los otros hacen, porque entre ellos se critican. Han visto, por ejemplo, el debate presidencial que ha habido por el Jurado Nacional de Elecciones, claro, en 3 días ha sido. Los candidatos no se han ocupado en mostrar su plan, se han dedicado en atacarse entre ellos, en destrozarse, en sacarse los trapitos. Mira, tus denuncias son estas, pero tú has hecho esto, tú has agredido, tú le has estafado, tú le has hecho esto. Se han atacado, más parecía un circo, un show, que una propuesta seria de los candidatos. Entonces, queridos hermanos, pienso yo, déjenme darles mi humilde opinión. En el Perú no tenemos candidatos que puedan ser una esperanza total para nuestro país. Es más, la esperanza verdadera es Dios. Solamente es Dios. Pero hay candidatos que no conocen a Dios. Han visto las entrevistas que se les han hecho a los candidatos. Cuando hablan de Dios, hablan cada tontera, pero cada tontera, porque no conocen a Dios. Pero hay otros que sí se inclinan y son un poco más religiosos, por lo menos, y que responden a las preguntas que les hacen de Dios de forma apropiada. Y nosotros sabemos que mientras más una persona busca a Dios, entonces hay más esperanzas, hablando de un gobierno. Hay más esperanzas. Entonces, todos podemos quejarnos de un gobierno, de los gobiernos anteriores. No podemos quejarnos del mismo modo con Dios. Porque si Dios es tu gobernante y si Dios gobierna a una persona, entonces hay esperanza, queridos hermanos. Puede haber ciertos problemas en un candidato, claro que sí, nadie es perfecto y no podemos descalificarlo por otro problema, pero tenemos que colocar nuestras esperanzas en este tiempo es en Dios, porque Dios, todas las promesas que hace, Él las cumple. Y fijémonos quién se inclina más a esto de respetar a Dios para gobernar. Es como por ejemplo en Brasil. Acá llegan noticias, ciertas noticias acerca del presidente de Brasil, que es Jair Mesías Bolsonaro. Yo quiero decirles, a mi modo de ver, que me agrada su forma de gobernar, de dirigir. Claro, es muy duro, es muy recio, pero cuando hay problemas serios, se necesitan medidas serias, drásticas, para sacar adelante un país. Entonces, acá llegan ciertas noticias criticando a este presidente, pero no llegan el resto de las noticias. Es más, en los noticieros por TV no salen todas las noticias, pero salen por internet lo que él está haciendo, lo que él está logrando. Es igualito acá, critican a uno, defienden a otro,
les pido por el amor de Dios una cosa que se me estaba por pasar, pero regresó a mi memoria. Pelearte por un candidato de tu preferencia, con todo respeto, con todo cariño y amor, les voy a decir, sería una burrada pelearte por alguien que ni siquiera te conoce, que ni siquiera te va a dar las gracias. Claro, no se trata de votar porque el otro me va a agradecer, no, se trata de votar porque quiero que gobierne bien, pero no puedes pelear con tus familiares a causa de tus gustos políticos, de tus preferencias en cuanto a la política, o no puedes pelear con un hermano de la iglesia, no puedes discutir, no puedes decir que este es mejor, aquel es mejor, no pongas las manos al fuego por los hombres, confía en Dios, pero no puedes poner las manos en el fuego por los hombres, porque mira, esto pasó también y yo en realidad no leí todo el capítulo porque mi intención era leer todo el capítulo de Isaías para ver cómo es que sufre un pueblo cuando está gobernado por corruptos, pero también el pueblo tiene el problema, porque mire cómo dice acá Isaías capítulo 1, versículo 3, dice así, el buey conoce a su dueño, está hablando de animales, y el asno, o sea, el burro, el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento, o sea, hasta el burro era más inteligente. Entonces nosotros no podemos ser así, no podemos pelearnos por cierto candidato de nuestra preferencia, porque este es así, porque este es asá, y cuando viene uno a hablarnos de su candidato, entonces, ¿sabes qué? Ya no voy a ser amigo tuyo porque tú vas a votar por ese presidente, por ese partido político, porque son corruptos, han hecho esto, su papá, su mamá, sus hermanos, sus tíos. Vamos a poner nuestros principios cristianos para votar antes de las sugerencias y antes de todo lo que ya les he hablado hace un momento. Vota como cristiano, no votes como gente del mundo que está juzgando de acuerdo a sus gustos. Si ese colorcito me gusta, es que es mi paisana o es mi paisano, por eso voy a votar. Dios mío, ¿cómo vamos a votar simplemente porque es de Cusco? O porque es de Lima, o porque es de cualquier otro departamento. Eso es ser ignorante, porque es mi paisano. Y tu paisano puede ser ratero, tu paisano puede ser corrupto, puede ser esto, puede ser aquello. Votemos con principios cristianos. Y los principios cristianos nos inclinan a favorecer las verdades, las buenas propuestas, no lo que está en contra de lo que Dios ha enseñado. En mis ganas de no ser tan minucioso, para no mencionar nombres o partidos, se me han pasado algunas cosas, hermanos, porque mi bosquejo ha sido preparado muy cortito. Entonces, quiero pedirles una vez más, para ya acabar en esta parte, que votemos de forma responsable, que votemos de forma cristiana, con principios cristianos, que estos principios nos gobiernen para ir este domingo y votar. Y cuando vayas, anda bien protegido, anda cuidándote en todo tiempo, querido hermano. Quisiera terminar en este momento haciendo una oración breve y bueno, orar porque nuestro país vaya en buena dirección. El país, Perú, tiene lo suficiente en cuanto a recursos para levantarse y ser una potencia. Creo yo, lo creo con todo mi corazón. Este país, hermanos queridos, es muy rico. Lo que tiene, lo que produce, lo que tiene debajo del suelo, lo que tiene en el mar, la riqueza no solamente de todo el territorio, sino de sus ciudadanos. Yo creo que este país puede ser una potencia. Yo creo que sí. Puede salir de una crisis rápidamente si el dinero se usa para el país y no para enriquecer a los corruptos, a los que han entrado simplemente porque quieren tener dinero. Yo voy a votar por este candidato porque todo el mundo le hace bullying, porque pobrecito, le daré mi voto. Dios mío, ¿dónde vamos a parar si nosotros tenemos ese tipo de pensamiento? Por favor, hermanos, por el amor de Dios, por el amor de Dios. Y yo, por ejemplo, en cuanto al Facebook, en cuanto a los grupos que tenemos en la iglesia, he reservado mi opinión
para no tratar de influenciar a alguien a que su voto sea por X, por Y. Porque esto es importante, imperativo, que sea hecho con responsabilidad cada uno. En mi familia, sí, acá escuchamos, nos informamos, hablamos de nuestras preferencias, hablamos de lo que nos parece que sería correcto y hablamos acerca de quién debería entrar según nuestros pensamientos. No somos pues los peritos en esto, pero también nos informamos. Entonces decimos, me gustaría que entre tal persona porque apoyo este plan de gobierno, porque apoyo esta propuesta, porque en esta parte nos va a favorecer o en esta parte nos puede perjudicar. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a dejar en manos de Dios y en esta oración que vamos a hacer le vamos a pedir, Señor, que el Perú no sea destrozado por una persona que vaya a entrar. Y una vez que este partido o esta persona entre al poder, ¿qué es lo que nos toca hacer? Ser subversivos, rebelarnos, no, hermanos. No, porque la Biblia también nos enseña a sujetarnos a nuestros gobernantes. Solo que es imperativo también y necesario que tú escuches lo que voy a leer en la Biblia. Hechos capítulo 5 en el versículo 9. Hechos capítulo 5, versículo 29, perdón. Dice así: respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Esto lo dice Pedro porque versículos arriba les están diciendo que ellos ya no prediquen más, no hablen más de Jesucristo, no hablen más de su enseñanza, se le estaba prohibiendo su fe. Y la respuesta de Pedro frente a eso fue no. Dice, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Y cuándo sucedería eso en nosotros? ¿Cuándo deberíamos enfrentarnos a las leyes civiles, al gobierno? ¿Cuándo? Cuando nos obliguen o pretendan obligarnos a no adorar más a nuestro Dios. Ahí sí no podemos obedecer. No podemos obedecer si nos quieren asustar e impedir que nuestra fe se desarrolle. Ahí sí no. Eso no podemos obedecer, porque primero tenemos que obedecer a Dios. En el tiempo de la persecución, siglo I, II y III, y cerca del IV también, cuando se perseguía a los cristianos, ellos preferían morir por su fe, por su creencia, antes de ser obligados a retractarse de eso. Entonces, hermanos queridos, nosotros estamos en un momento importante en la historia. Seamos responsables. Seamos cristianos para emitir nuestro voto. Y nos quedan, ¿cuánto? 4 días para votar. En estos 4 días puedes aprovechar y averiguar, porque algunos, por ejemplo, tienen 2 páginas en su plan de gobierno, poquito, ¿no? Otros tienen 4, 5, 6, 10, 17, 15 páginas. No va a ser mucho lo que vas a leer. Entonces, trata de averiguar un poquito eso. Y según lo que averigües, emite un voto, pero que sea responsable. Pero antes de eso, pídele a Dios que te dirija. Ora conmigo entonces por Perú, por nuestra nación. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús, por este momento. Te agradecemos, Dios bendito, por la oportunidad que tú nos das de poder abrir tu palabra, de poder leer, Señor amado, y ser influenciados, Dios poderoso, con lo que tú dejaste, Señor, para nosotros, que es la mejor influencia, Señor amado, que podríamos tener. Por eso te pido, para mi vida, para la vida de mis hermanos, sabiduría, Señor, porque este domingo nosotros como peruanos cumplimos, Señor, nuestra obligación civil. Vamos a emitir un voto por nuestro candidato. Y te pido, Dios, que nos ayudes a elegir de forma correcta, con nuestros 5 sentidos, no por el odio, no, Señor amado, por la influencia de la familia, de los amigos, o por caerle bien a uno, o simplemente por votar, Señor. Ayúdanos a ser responsables, porque también de esto depende, Señor, los días futuros de nuestra nación. Pero te pido, Dios,
que cualquier candidato, Señor, que tome el poder, que sea electo, te pido, Padre, que impidas, Señor, toda corrupción, que impidas, Padre Santo, que el país pueda sufrir por culpa de malos gobernantes. Señor, te suplico, Dios Todopoderoso, ayuda a nuestra nación, ayuda a este país, Señor, porque Perú, así como es de forma profética este nombre de nuestra iglesia, el Perú es para Cristo, tiene que ser para Cristo. Señor, que cualquier candidato que vaya a entrar, Señor amado, no censure, Padre, la fe de las personas. No pueda, Señor amado, cumplir esos planes que sabemos que es orquestado desde muy atrás. A veces nosotros pensamos que es la persona, pero en realidad hay un titiritero que está manejando a muchas personas, Señor. Y en primer lugar este es el diablo, Padre. No permita, Señor amado, que los candidatos que pretenden entrar al poder entren para robar. Ayúdanos, Padre Santo, a que nuestro país no sufra más en manos de corruptos, Dios bendito. No sufra más, Señor, en cuanto a la salud, en cuanto a la educación, al bienestar de cada ciudadano, Señor amado. Te suplicamos porque estamos pasando por momentos difíciles, estamos pasando por momentos tan duros, Señor amado, y hay personas que están aprovechando, aún a costa de las muertes de las personas, Señor amado, cuando podrían ayudarlos, cuando podrían socorrerlos. Estoy hablando de los gobernantes, Señor, que no lo hacen, de aquellos que están aprovechando y llenándose los bolsillos de dinero, Señor. Te pido que impidas, que bloquees, Padre Santo, esas acciones. Y como nosotros, como buenos cristianos, como buenos hijos tuyos, que tengamos la sensatez, Señor amado, de poder informarnos para emitir un voto. Te damos gracias, Padre, por esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tampoco voy a pedir que tú pongas aquí en tus comentarios cuál es tu partido, eso es de cada uno, ¿no? Lo que pasa es que muchas veces pueden discutir, pueden pelear acerca de estas cosas, porque dentro de un cristianismo, por ejemplo, dentro del cristianismo, dentro de una iglesia hay muchas opiniones. Y no somos dueños de la vida de nadie para imponerle una opinión. Pero si ustedes se acuerdan, uno de los primeros programas de diálogos, del programa que nosotros tenemos y que está en stand-by, ha sido con el pastor Esdras, nuestro amigo allá de Brasil. Hemos hablado acerca le hemos puesto ese título, La Iglesia Comunista, si no me equivoco. Y vayan busquen ese video, porque ahí tocamos asuntos importantes, ¿no? Algunas preguntas, cómo es el sistema de gobierno, cómo ha sido el sistema de gobierno de Jesucristo, porque algunos dicen que era el socialismo primitivo, ¿no? La iglesia, pero en realidad no ha sido así. Y tenemos que ver ese tipo de cosas, hermanos. Quiero saludar también aquí a las personas. Si ustedes quieren poner algún comentario, lo que hemos tratado en esa tarde, tengan libertad. Yo no critico las preferencias de nadie. Dice aquí, nos hemos quedado en Ramsés. Llegué un poco tarde, pero igual buenas noches a todos, hermanos. Bendiciones siempre. Un abrazo para Ramsés. Que Dios te bendiga, hermano. Fuerte abrazo para ti. Espero que todo te esté yendo bien. Severino Amorín dice, paz del Señor Jesús, un hermano de Brasil, dice, paz del Señor Jesús para todos hermanos del Perú. Y él pone un pavo. Es que en Brasil el pavo es Perú, pero no es con tilde, ¿no? Es con la U sin tilde. Perú, le pone un pavo ahí. Perú para Cristo, Dios sea alabado. Pero el hermano quiere acabar con la amistad. No se pone un pavo, hermano. Dice, ¿quién más? A ver, manda saludos. Esdras, el pastor Esdras ha estado con nosotros. Dice, buenas noches, hermanos, saludos a todos. Un abrazo para mi amigo el pastor Esdras. Severino Morín dice, aleluya, palabra tremenda, gloria a Dios. Mi esposa dice, salga quien salga presidente, nuestro destino y futuro está puesto en las manos de Dios. No podemos confiar en el hombre.
nuestra confianza está puesta en Dios, dice mi esposa, ¿no? Nos toca orar por quien salga para que pueda gobernar con sabiduría y justicia nuestro amado país. Eso es lo que estoy diciendo, eso es lo que estoy pidiendo a todos los hermanos, por favor. El hermano Severino, participativo, y agradecemos que él esté con nosotros. Espero que se haya entendido. Entonces él está entendiendo lo que se está hablando, ¿no? Dice, es verdad, pastor, Dios les bendiga. Hermana Federica dice, buenas noches, Dios quiera y perdone a su pueblo y ponga una persona que sienta y ame realmente al Perú. Sí, hermana, eso es verdad, porque aquella persona que ame al Perú va a trabajar a favor de la nación. Dice, recordando, todavía dice ella, ¿no? Nuestra hermana, recordando una canción que dice, todo gobierno de la creación se postrará solo ante el gran yo soy. Solo hay un Dios que reinará por siempre, es lo que nos dice nuestra hermana Federica. ¿Saben qué he notado, hermanos? Como comentario, a veces yo para leer los comentarios uso mi celular, pero a veces cuando estoy leyendo aquí no salen todos los comentarios y resulta que hay personas que han comentado y yo no leí. Y si no leí por algún momento sus comentarios, me disculpan, pero es por ese motivo, porque no todos los comentarios me salen aquí. Yo no sé por qué sucede eso. ¿A qué se debe? No sé. Pero es por eso que no se leen todos los comentarios a veces, ¿ya? A ver, ¿quién más? Estoy revisando aquí en la página, si alguien ha dejado algún comentario más. No. Espero, hermanos queridos, una vez más, las recomendaciones es que vayamos totalmente protegidos a los lugares de votación. El domingo, entonces, ¿a qué hora va a ser el culto? ¿A qué hora se va a transmitir el culto? La mayoría de personas va a tratar de hacer su voto en horas de la mañana, aunque hay como se dice, se ha programado, ¿no? Pero no como obligación, sino como sugerencia, de tal hora a tal hora según el apellido. Entonces, como más o menos se va a hacer esto en la mañana, yo quería proponerles, y acá les pongo aquí, por favor, les digo, mejor dicho, les pido que a lo que voy a decir ustedes puedan decir si están de acuerdo o no, que la transmisión del culto virtual sea a las 6 de la tarde, porque a esa hora ya va a ser un poco más difícil que hayan personas en la calle en la votación. 6 de la tarde o 7 de la noche hacemos nuestro culto virtual. Por favor, en los comentarios digan si están de acuerdo, si les parece bien que nosotros hagamos nuestra transmisión a las 6 de la tarde o a las 7 de la noche, en todo caso, ¿no? No hay una hora de diferencia. Yo también voy a tratar de hacerlo en la mañana o hasta esa hora para poder llegar y poder hacer esta transmisión, porque no se puede dejar de hacer culto a Dios. Eso es imposible, hermanos, no se puede. Tenemos que hacer nuestro culto para Dios. Entonces, todavía no me ha llegado aquí en el comentario. Quisiera que ustedes participen, hermanos. La hermana Ida dice totalmente de acuerdo. Entonces, nuestra hermana Ida está de acuerdo que sea a esa hora. ¿Quiénes más, por favor? Los que están aquí presentes, Dios mío. De los que están aquí presentes, ¿quién opina que debería ser la transmisión del culto a las 6 o 7 de la tarde? Acá somos 15 personas. De las 15, una sola ha dicho. Ahora vienen dos. De acuerdo, mi esposa también dice que está de acuerdo. ¿Quién más, hermanos? Por favor. De las 15 personas que estamos aquí, opinen, por favor, si está bien hacerlo a las 6 o 7. Me pareció bien ese horario porque a esa hora ya casi nadie va a estar. Inclusive el resultado de boca de urna, si no me equivoco, es 4 o 5 de la tarde, ¿no? Claro que todavía hay votos después de eso. A ver, seguimos esperando. Los hermanos de Perú para Cristo, sean participativos, hermanos, no sean tímidos. Nuestros hermanos de Brasil nos están viendo y desde allá ellos participan. Gracias, hermana Betty, ella también está de acuerdo. Un dedito ahí. De paso, decirle a mi querida hermana Betty que se le extraña bastante. Ya llegará el momento en que podamos retornar a la congregación sin preocupaciones. Dios nos permita, hermanos. Nuestra hermana Norma también dice, de acuerdo, a las 7, dice nuestra hermana. Sí, puede ser, ¿no? 6 o 7. ¿Quién más? A ver, ¿quién más de los 14, de los 15 que estamos aquí ahorita? Yo también voy a poner, de acuerdo, voy a ayudarles a ustedes, ¿eh? De acuerdo.
¿Quién más, hermanos? Pongan ahí si están de acuerdo o no. Jimena dice, estoy de acuerdo, pastor. Muy bien. Estamos de acuerdo en que sea en ese horario para que podamos hacer nuestro culto para Dios este día domingo de votación, y que también vamos a estar orando ese día para que las cosas sean hechas sin corrupción, porque hasta en eso, hermanos, hay corrupción. ¿Quién más, por favor? Participen, hermanos, no sean tímidos. El hermano Renato dice, pastor, yo opinaría a las 7. Ajá, 2 personas ya que están diciendo a las 7. Me parece bien también que podamos hacerlo. Puede ser a las 7 también nuestro culto, 7 o 6. De repente a las 7 por dar un poquito más de tiempo, ¿no? ¿Qué opinan ustedes? Hermanos, por favor, escriban ahí en el comentario si está bien a esa hora. Lía también dice, estoy de acuerdo. Tal vez a las 7, dice la hermana, ya porque a las 7 se cierran las elecciones. Hasta las 7 es, sí, ¿no? Entonces puede ser en ese horario. ¿Quién más? Den sus opiniones. Tu hermana Federica dice, lo piensa y dice, está muy bien. Sí, en esa hora está muy bien. A ver, ¿dónde están los chicos? Jeffrey, Laura, ¿dónde están? ¿No están opinando? Manden ahí su opinión. Yo me gusta escuchar a todos. Está bien a las 7, dice mi esposa. Muy bien. ¿Quién es más? Algunas personas están faltando aquí dar su opinión. Muy bien. Entonces yo creo que a esa hora lo vamos a hacer. Antes de olvidarme también, algo muy importante, quiero felicitar, yo creo que no está aquí, quiero felicitar por el cumpleaños a Anita, a la hermana de Laura, está cumpliendo hoy día, está cumpliendo un año más de vida. Que Dios te bendiga, que bendiga a su familia y que pueda darte aún muchos más años de vida en presencia de Dios y siempre llevándote a su lado. Un fuerte abrazo para Anita. Entonces los hermanos que están acá pueden mandarle saludos también a Anita por medio del Facebook o pueden usar WhatsApp o el teléfono. Muy bien, algunos nomás se han manifestado, los otros tienen roche de hablar. El peruano el cusqueño es medio tímido, ¿no? Para hablar. Bien, hermanos, vamos a terminar en este momento. Continuemos orando, por favor, por nuestro país. Continuemos orando unos por los otros. Todos necesitamos la oración de los demás. Que Dios los bendiga, que tengan una buena noche. Nos estamos viendo el día domingo entre 6 o 7. ¿Qué es lo que va a pasar? Vamos a sacar una imagen en la página para todos, definiendo la hora, si va a ser 6 o si va a ser 7. Lo más posible es que sea 7. Vamos a hacer la propaganda y por ahí se van a enterar la hora exacta, o 6 o 7, ¿ya? Que Dios los bendiga grandemente, hermanos. Pensemos, meditemos en lo que hemos hablado hoy día y demos un voto de acuerdo a lo que Dios quiere y de acuerdo a lo cristiano que nosotros somos. Sí, acá dice, no olviden que es Santa Cena. Exacto. Por eso es que no podemos parar. Es un culto muy importante. Y preparen, por favor, los elementos de la cena para hacer cada uno en sus hogares. ¿Ya? Si no lo tienes solito nomás, por la transmisión lo vamos a hacer. Entonces, un abrazo para cada uno, para cada familia representada ahí. Y que Dios los bendiga grandemente, queridos hermanos. Que Dios esté en sus hogares en todo momento, supliendo toda necesidad. Confiemos siempre que Jehová es Jehová Jireh, Él nunca nos va a desamparar y siempre va a estar a nuestro lado. Así que muchas bendiciones, un buen descanso. Hasta el día domingo, que Dios los bendiga. Chao, chao, hermanos.